Buenos días y bienvenidos a esta novena sesión de la pequeña introducción a la filosofía de Descartes que estamos desarrollando desde hace varias semanas. Tal como les había comentado al finalizar nuestra lectura de las reglas para la dirección del espíritu, antes de lanzarnos en la lectura de lo que es probablemente el texto más importante de Descartes, el que más impacto ha tenido sobre la historia de la filosofía, es decir, sus meditaciones metafísicas, pues antes de lanzarnos en esta lectura, que será una lectura densa, una lectura difícil, quería comentarles algunas de las tesis de Descartes que, si bien no se suelen presentar en muchas ocasiones, son no obstante tesis muy importantes de Descartes en este sentido que nos permiten entender de mejor manera a su filosofía. Y se acuerdan que la última vez habíamos dedicado una hora entera al intentar precisar la tesis conocida como la creación de las verdades eternas, en las cuales habíamos intentado mostrar que Descartes es probablemente quien le da el nivel de libertad más alto a Dios que podamos imaginar y que por lo tanto plazaba también la relación entre Dios y el ser humano pues bajo el concepto de una equivocidad radical. Hoy vamos a dedicarnos a intentar explicar algunas de las tesis de la física cartesiana. Y una vez más, como siempre hacemos, pues lo que a nosotros nos va a interesar dentro de la física cartesiana, pues no son tantos los resultados físicos como tal, sino que lo que nos va a interesar son ante todo los presupuestos filosóficos de esta física, así como también las consecuencias físicas que pueden tener esta física. Y bien sabemos hoy en día que muchos de los resultados de la física de Descartes pues son simplemente falsos, pero sigue siendo interesante leer sus libros de física como mínimo por razones filosóficas. Y por esta razón vamos a intentar leer algunas de las partes, algunos de los capítulos del texto de Descartes que se llama El Mundo. Y El Mundo, en realidad, pues es un libro que fue publicado junto con otro libro que se llama El Tratado del Hombre, y ambos juntos formaban al principio un solo libro. Pero este libro en realidad nunca fue publicado directamente por Descartes. Sabemos hoy en día que fue redactado entre 1630 y 1633 y que tenía que ser publicado por Descartes, pero lastimosamente la condena de Galileo por la Iglesia en 1633 hizo dudar a Descartes de la oportunidad de esta publicación y más aún hizo dudar a Descartes, puesto que, tal como él mismo lo dice, si la física de Galileo es falsa, y sobre todo si el heliocentrismo, es decir, la idea según la cual es el Sol que está al centro del sistema solar y no la Tierra, pues si la idea misma de heliocentrismo es falsa, es en realidad toda la física de Descartes que sería también falsa. Entonces, bien podemos entender por qué razón en 1633, pues Descartes pensó que era mucho más prudente no publicar su libro. Y si estos dos textos de Descartes, tanto El Mundo como El Tratado del Hombre, sigue un poquito al margen entre el mecanismo y la filosofía aristotélica, por ejemplo, veremos que de vez en cuando Descartes sigue hablando en términos de elementos, lo que es realmente la marca de la filosofía aristotélica. Por lo que veremos que este texto sigue un poquito al margen entre el mecanismo cartesiano y la física aristotélica. Pero sin embargo, es un texto para nosotros interesante
puesto que podemos ver de vez en cuando pues, la aplicación directa del mecanismo en el campo de la física, de la medicina o de la biología. Y como les comentaba, es un texto además interesante para nosotros, puesto que lo que realmente nos va a interesar no es tanto el saber si esta física es correcta o si esta física es falsa, puesto que sabemos que es en gran parte falsa. Lo único que nos interesa es intentar entender cómo esta física va a ser en última instancia una especie de reflejo de la metafísica, puesto que se acuerdan que habíamos establecido ya en la lectura de las reglas para la dirección del espíritu que existía necesariamente en Descartes una especie de vínculo entre la física y la metafísica, por lo que en nuestro camino hacia la metafísica de Descartes, pues debemos pasar, aunque sea durante una sesión, por algunas de las tesis fundamentales que plantea Descartes en su física. Y vamos a comenzar pues simplemente por el capítulo 1 del texto que se llama El mundo, en el cual está condensada la física cartesiana. Y el mundo se abre en realidad por una reflexión sobre el tema de la luz. Y bien entendemos inmediatamente que para todas las cosmologías premodernas, pues el tema de la luz no era exactamente un tema cualquiera. De hecho, esas cosmologías precartesianas solían distinguir dos términos diferentes para hablar de luz. Por un lado, se hablaba de lux, en tanto que era la fuente de la luz, y por otro lado, se hablaba de lumen, que era el efecto de la luz en el mundo visible. Y bien entendemos, a raíz de esta separación y todo este interés que pudo generar el problema de la luz, pues bien podemos entender por qué razón la luz era un objeto un poquito aparte dentro del campo de la física. Pues simplemente porque para muchos la luz no es nada menos que el símbolo de la trascendencia dentro de nuestro mundo. Y por así decirlo, pues la luz era la especie de, o una especie de presencia manifiesta de Dios sobre nuestro planeta. Y como bien se imaginan, pues con la ciencia mecanicista, de repente la luz pierde su privilegio teológico y su privilegio ontológico para reducirse a un simple fenómeno físico, pues exactamente como los otros fenómenos físicos. Y ahí, una vez más, pues el mecanicismo desencanta el mundo para explicarlo con conceptos simples y con conceptos que nos van a permitir cuantificarlo. Pero en realidad, si es que se acuerdan de lo que habíamos dicho en el comentario de las reglas para la dirección del espíritu, aunque el concepto de luz pierda su privilegio teológico en la filosofía de Descartes, pues la luz conserva, no obstante, otro tipo de privilegio en los mismos textos de Descartes, ya que pasa de ser lo que era la manifestación de Dios en el mundo a ser simplemente el paradigma del conocimiento humano, tal como si existiese una luz de la mente humana. Y ahí, una vez más, bien vemos esta gran revolución moderna que consiste en decir que vamos a descentrar a la filosofía. Si ven como incluso sobre un concepto tan simple y un concepto que nos podría parecer tan secundario como el concepto de luz, pues ahí también seguimos viendo la aplicación del gesto cartesiano que va a desplazar la importancia teológica del concepto de luz hacia el ser humano, hacia el sujeto. De repente, la luz ya no estará en Dios, sino que la luz estará en el ser humano. Y tal como siempre pasa en Descartes,
pues bien vemos que estamos disminuyendo los privilegios ontológicos de algo para aumentar sus privilegios epistemológicos, que es otra manera de decir que en realidad vamos a cuestionar la posición central del creador, la posición central de Dios, para poner poco a poco en su mismo lugar al sujeto humano. Pero esta reflexión sobre la luz es sobre todo para Descartes la oportunidad de pensar todo el problema de la percepción humana. Y ahí, una vez más, recordemos que el problema de la percepción en la filosofía de Descartes es un problema absolutamente fundamental, puesto que se acuerdan con todo lo que hemos dicho acerca del concepto de intuición, que podemos decir que de cierta manera existen dos percepciones diferentes, la percepción externa, que sería la percepción tal como nosotros la entendemos hoy en día, la percepción que va a pasar por nuestros cinco sentidos, pero también existe una percepción que sería la percepción interna, que sería el objeto de la intuición, y que en realidad pues, permite pensar que el concepto de percepción en Descartes no solo es central para entender nuestra relación con el mundo, sino que también el concepto de percepción va a ser importante de manera interna para pensar nuestra propia relación con las ideas y nuestra propia relación con la verdad. Entonces vamos a intentar analizar lo que Descartes dice acerca de la percepción, porque ahí vamos a ver que, una vez más, Descartes introduce una gran ruptura en la historia de la filosofía y una ruptura que hasta el día de hoy nos permite pensar qué significa percibir algo. Y el punto probablemente más importante de este capítulo 1 del mundo es el hecho de la diferencia o de la distancia entre las percepciones que podemos tener de algo. En este caso Descartes habla de sentimientos, pero en realidad hoy en día diríamos percepciones. Pues existe, dice Descartes, una gran diferencia entre las percepciones que podemos tener de las cosas y las cosas mismas. Cito Descartes en el capítulo 1 del Tratado del Mundo, porque esa es una frase absolutamente clave. Cito: ¿puede existir alguna diferencia entre el sentimiento que tenemos de ella, supuestamente de las cosas, es decir, la idea que se forma en nuestra imaginación por la mediación de nuestros ojos, y lo que existe en los objetos que produce en nosotros este sentimiento? Es decir, lo que hay en la llama o en el sol, que se llama con el nombre de la luz. Entonces, si ven que inmediatamente, reflexionando sobre el problema de la luz, lo que nos va a señalar Descartes es que hay una diferencia radical entre la luz como tal como dice él, lo que hay en la llama y lo que hay en el sol, y lo que nosotros podemos percibir de ella, lo que podemos llamar nuestras percepciones o nuestras representaciones. Y esta idea de la diferencia entre ambas, podría parecernos muy fácil y muy sencilla, ya que para todos nosotros, pues es muy fácil pensar que todos nuestros sentidos en realidad interpretan cualitativamente a un mundo que no es nada más que variaciones cuantitativas. Eso podemos explicarlo fácilmente. Por ejemplo, bien sabemos que en la naturaleza no hay colores, ni tampoco hay sonidos, ni tampoco hay temperaturas. En realidad solo hay ondas y partículas. Y si tomamos el ejemplo de los colores, eso se puede explicar de una manera muy simple. Cuando yo percibo este esfero como un esfero azul,
Pues bien sabemos en realidad lo que sucede al nivel fundamental de la óptica. Todas las ondas de la luz llegan sobre este objeto y este objeto las retiene todas, salvo una que rebota sobre él y que puede así llegar hacia mi ojo. Y justamente de todas las ondas de las cuales se compone la luz, la que rebota sobre él, la que no entra en el objeto para quedar atrapada en él, pues es justamente la onda que, al ser interpretada por mi ojo, se evidencia o se manifiesta en tanto que azul. Pero si ven que el azul como tal no está en el mundo. Lo que hay en el mundo es una onda que tiene cierta amplitud. Lo mismo sucede con este famoso chiste que consiste en saber si cuando un árbol se cae en medio de la selva amazónica produce ruido. Pues en realidad todos sabemos que no produce ruido. Cuando se cae el árbol produce un desplazamiento de aire y es únicamente si este aire llega a algún tímpano, ya sea algún tímpano animal o a algún tímpano humano, que este desplazamiento de aire, que esta vibración del aire va a ser interpretada por el tímpano en tanto que ruido. De la misma manera, para tomar el ejemplo de las temperaturas, pues bien sabemos que en la naturaleza no hay calor o frío. Lo que hay son aceleraciones de partículas o deceleraciones de partículas. Y es nuestro cuerpo humano que interpreta esas aceleraciones o esas deceleraciones como calor o frío. Pues si ven que, por lo tanto, todas esas cualidades que nosotros pensamos percibir a partir del mundo, colores, sonidos, temperaturas, pues en realidad no existen en el mundo como tal, sino que son interpretaciones nuestras, interpretaciones de nuestro cuerpo, de fenómenos que en realidad no tienen absolutamente nada que ver con las interpretaciones que nosotros hacemos de ellas. Por ejemplo, es muy difícil saber por qué tal amplitud de onda produce en nosotros la percepción del color azul. ¿Por qué tal amplitud de onda es azul y no es roja? ¿O cuál es el vínculo que puede existir entre un desplazamiento de aire, la vibración de un tímpano y el estado mental que consiste en escuchar un ruido? Si ven que ahí, tal como señala Descartes, vamos a tener rupturas cualitativas entre lo que parece mandarnos el mundo y la interpretación que nuestro cuerpo humano hace de esto. Y todo el problema va a consistir en intentar determinar cómo se puede interpretar esta ruptura cualitativa. ¿Cómo es que una onda produzca un color? ¿O cómo es que la vibración de aire pueda producir sonido? ¿Cuál es el vínculo que existen entre esos dos tipos de fenómenos? Y si ven que, para intentar ejemplificar aún más lo que estoy diciendo con el texto, pues bien entendemos que Descartes lo dice explícitamente. Cito una vez más el capítulo 1 del Tratado del Mundo. Si el sentido del oído transmitiera a nuestro pensamiento la verdadera imagen de su objeto, pues sería preciso que, en lugar de hacernos concebir el sonido, nos hiciese concebir el movimiento de las partes del aire que trepidan contra nuestros oídos. Si ven que ahí Descartes presenta una idea clarísima. Si es que nuestros sentidos no harían nada más que representar al mundo tal como es o transmitirnos al mundo tal como es, pues el oído no debería transmitirnos ruidos, sino que el oído debería transmitirnos movimientos, y en este caso, movimientos de aire, puesto que es exactamente esto
que le llega directamente al oído. Por lo tanto, vamos a encontrar toda esta idea según la cual hay una ruptura, hay una distancia o hay una fractura fundamental entre lo que sucede en el mundo y lo que sucede dentro del campo de nuestras percepciones, con esta idea que nuestras percepciones no nos representan simplemente el mundo, sino que elaboran todo un trabajo interpretativo, casi todo un trabajo hermenéutico sobre los datos sensibles que les están llegando. Y esta en realidad pues es una idea bastante común, pero esta idea o esta diferencia en Descartes pues está explicada con un ejemplo muy preciso y muy importante que nos permite desarrollar más la estructura de esta diferencia entre el mundo y nuestra representación del mundo. Es decir, que a la hora de intentar explicar cómo funciona esta fractura entre, ya ven más o menos a dónde vamos, el mundo de las cosas y el mundo de los objetos, o el mundo en sí y el mundo de nuestras percepciones o de nuestras representaciones, pues a la hora de interpretar lo que sucede entre estos dos mundos, de manera genial, Descartes va inmediatamente a trabajar todo el tema del idioma o todo el tema del lenguaje. Verán que el ejemplo que nos da Descartes para intentar medir esta diferencia o para intentar explicar todo el proceso interpretativo de nuestros sentidos, pues es inmediatamente el ejemplo del idioma y por lo tanto también el ejemplo de la significación arbitraria. Cito una vez más. Sabéis perfectamente que las palabras, sin tener ningún parecido con las cosas que significan, nos permiten concebirlas. Así que si ven que vamos a encontrar en Descartes toda la idea según la cual qué tipo de relación existe entre la onda que existe en el mundo de la física y mi percepción de un color azul. Pues la relación que existe es tan lejana, es tan distante, que vamos a poder asemejarla con la relación del significante con el significado. O por decirlo de manera más sencilla, vamos a poder asemejarla con una relación entre una cosa y una palabra. Y obviamente aquí pues no podemos dejar de pensar inmediatamente en toda la teoría del arbitrario del signo, tal como aparece en la lingüística de Saussure. Pero quisiera que podamos medir bien toda la fuerza y las consecuencias de esta teoría de Descartes al comparar la naturaleza o al comparar todos los procesos perceptivos con problemas de lenguaje. Primero, este debate del arbitrario del signo pues se inscribe inmediatamente dentro de la vieja tradición platónica acerca de la naturalidad o del arbitrario del signo, tal como podemos encontrarlo en uno de los diálogos de Platón más increíbles que se llama el Crátilo. ¿Se acuerdan que en el texto que se llama el Crátilo, pues Platón pone en escena un debate entre un personaje que se llama Crátilo y un personaje que se llama Hermógenes? Y Crátilo va a defender la idea según la cual existe una relación natural entre una cosa y una palabra, en este sentido que si la mesa se llama mesa, no es completamente el azar, hay una especie de relación natural entre la cosa y la palabra, cuando al contrario, Hermógenes pues va a defender la idea según la cual, la idea ya muy moderna, según la cual la relación entre una cosa y una palabra pues es una pura convención, es un puro acuerdo que tenemos entre nosotros seres humanos y que pues la palabra mesa o el objeto mesa, la cosa mesa, bien hubiéramos podido decidir
todos los seres humanos, llamarla en realidad silla. Y para que funcione, pues hubiera bastado con que todos nos pongamos de acuerdo para decir que a esta cosa que tiene cuatro patas vamos a llamarle silla y no vamos a llamarle mesa. Entonces existe como mínimo desde el crátilo de Platón en filosofía el debate que consiste en saber si lo que une a una cosa y una palabra es una pura convención, es un puro acuerdo que por lo tanto hubiera podido ser diferente, o si al contrario lo que une una palabra y una cosa es algo mucho más profundo, es algo mucho más íntimo. Y ahí podemos detenernos algún rato para intentar pensar si es que el vínculo entre palabra y cosa es natural o si es que el vínculo entre palabra y cosa es puramente convencional, es puramente arbitrario. Si ven que en el mundo contemporáneo, en el mundo tal como lo conocemos hoy, por así decirlo, Hermógenes ganó de manera total. Hermógenes ganó de manera completamente aplastante y me imagino que todos nosotros aquí pensamos que el lenguaje pues, es una pura convención y que no hay ninguna razón por la cual llamar a la mesa mesa sea mejor que llamar a la mesa silla. Simplemente es un problema de acuerdo político, de acuerdo cultural y de acuerdo histórico. Y sin embargo, tal vez debamos como mínimo preguntarnos si la tesis que defiende Crátilo, según la cual hay un vínculo natural entre las palabras y las cosas, no tiene como mínimo algunos argumentos interesantes, que sería como mínimo el argumento siguiente. Si ven que, si bien pensamos que todos los textos se pueden fácilmente traducir, pues en realidad, cuando ustedes se van a exponer al problema de la poesía, pues se van a encontrar frente a traducciones extremadamente difíciles. ¿Y por qué razón nos vamos a encontrar frente a traducciones extremadamente difíciles? Pues porque obviamente en la poesía ya no se trata exclusivamente de utilizar el lenguaje para transmitir algún tipo de información a alguien, algún tipo de información que fácilmente se puede traducir. Todos bien entendemos que la dificultad de la poesía es que además se debe rendir la musicalidad del lenguaje y también los afectos que pueden transmitir toda esta musicalidad del lenguaje. De ahí que las traducciones poéticas sean probablemente las más complicadas. ¿Y por qué podríamos pensar que esas traducciones son sumamente complicadas? Pues tal vez justamente por lo que el mismo Cratilo señala, por el simple hecho que, si bien en un manual de construcción de una mesa, como se trata exclusivamente con este lenguaje de transmitir información, pues tal vez podamos imaginar que decir mesa en español o decir table en francés sea la misma cosa, y en este sentido Hermógenes tendría toda la razón, decir mesa o decir table es exactamente la misma cosa, solo depende de dos culturas que pasaron acuerdos lingüísticos diferentes, pero en última instancia las dos palabras son igualmente buenas, son equivalentes. Pero todos bien sabemos que en el caso de la poesía, pues decir mesa o decir table ya no es exactamente la misma cosa. Justamente porque la musicalidad de la palabra en español o la musicalidad de la palabra en francés no es para nada la misma. Por lo que bien podríamos, como mínimo, darle ciertos puntos a favor a Crátilo con el ejemplo de la poesía y con el ejemplo de la dificultad que existe de poder traducir algo dentro del campo de la poesía.
Y lo mismo sucede, por ejemplo, pues si ustedes hablan italiano, bien saben que decirle a alguien te amo en italiano o decirle a alguien te amo en alemán, aunque tal vez transmita el mismo contenido informativo, en ese sentido que te informo que siento por ti cierto sentimiento que se llama el amor, pues todos sabemos que decirlo en alemán o decirlo en italiano no es exactamente la misma cosa. Porque la musicalidad con la cual lo digo o el afecto que se puede generar con esta musicalidad con la cual lo voy a decir, pues no es exactamente el mismo. Por lo que si ven que en este sentido, tal vez Crátilo también tenga un poco razón con esta idea que no todas las palabras pueden ser absolutamente equivalentes por razones contractuales o por razones de acuerdo. No, tal vez tabla y mesa no sean exactamente la misma palabra. Y obviamente lo que va a interesar a Descartes dentro de este debate, pues es la posibilidad de pensar lo que significa el mundo y lo que yo interpreto de él a partir de esta relación del arbitrario del signo. Y esta dificultad del carácter natural o del carácter absolutamente arbitrario del signo y de las palabras, pues se encuentra justamente dentro de algunas actitudes que nos permiten cuestionarnos qué tanto podemos decir que la naturaleza nos manda signos completamente arbitrarios o al contrario, qué tanto la naturaleza nos manda ciertos signos que debemos vincular con ciertas interpretaciones naturales. Y les doy algunos ejemplos que están probablemente entre los problemas más interesantes de toda la historia de la filosofía. Por ejemplo, si yo les pregunto qué significa bostezar, si ven que por qué razón la naturaleza, a través de todo el proceso evolutivo que obviamente Descartes no conocía, pues por qué la naturaleza nos hizo bostezar o qué significa bostezar. Si ven que, me imagino que muchos diríamos, pues es fácil, bostezar es una señal de aburrimiento. O el hecho de bostezar es una señal de cansancio, una señal de sueño. Sí, pero eso no resuelve el problema de la interpretación de este signo natural. Porque yo inmediatamente les preguntaría, ¿pero por qué razón se ha establecido un vínculo significativo en la naturaleza entre el cansancio y el hecho de abrir la boca para bostezar? ¿Por qué razón el hecho de estar cansado no se evidencia o no se significa más bien de manera natural por el hecho de rascarse la cabeza o por el hecho de mirar al cielo? ¿Por qué entre todos los signos posibles que hubiéramos podido imaginar utilizar de manera evolutiva, por qué es el hecho de bostezar que se ha vinculado al nivel de la significación con el hecho de estar cansado? Y si ven que esta dificultad en realidad de los signos naturales, pues deberíamos extenderlo a absolutamente todo. ¿Por qué razón cuando alguien piensa suele mirar hacia arriba? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el proceso evolutivo que hizo que los seres humanos que sobrevivieron más que los otros, pues fueron aquellos que cuando pensaban miraban hacia arriba? Es un vínculo completamente artificial, es una significación completamente artificial, en este sentido que para pensar también hubiéramos podido mirar hacia abajo o también hubiéramos podido simplemente cerrar los ojos, o existe algún tipo de lógica natural que debemos por lo tanto explicar entre el hecho de pensar y el hecho de levantar los ojos. O si ven que es una lógica que
podríamos aplicar a absolutamente todos los gestos humanos, porque en algunas culturas humanas los hombres hacen ese tipo de gestos. ¿Qué tipo de significación natural puede tener el hecho de levantar los hombros? Porque bien entendemos que dentro del proceso evolutivo, esta reacción de los hombros no pudo darse completamente al azar. Debía tener algún tipo de beneficio natural, algún tipo de beneficio en el sentido de la evolución. Pues obviamente, ¿qué tipo de sentido tenía? Si ven que ahí hay todo un campo muy interesante de la filosofía que por parte se investiga, pero que tal vez mereciera aún más de investigación acerca del problema de qué tanto existen signos naturales y sobre todo qué tipo de relación existe entre esos famosos signos naturales y lo que supuestamente significan. ¿Qué tipo de relación hay entre estar cansado y abrir la boca para bostezar? Pues este vínculo también natural entre las palabras y las cosas es en realidad uno de los más antiguos modelos que pensó la humanidad. Eso para defender un poquito a Crátilo antes de regresar a Descartes y al modelo, al contrario, arbitrario del signo. ¿Ya? Este vínculo natural, si ven que, como mínimo, la poesía nos permite cuestionarlo. También todo el problema de los signos naturales, el bostezar, el levantar los hombros, el mirar hacia arriba. Y hay una tercera razón que nos permite cuestionar el hecho que el vínculo sea arbitrario, tal como todos solemos pensar, y es pues que simplemente dentro de las tradiciones más antiguas, por ejemplo en Grecia, dentro de la religión órfica o dentro de muchas relaciones esotéricas, pues también existe este vínculo natural, este vínculo íntimo entre las palabras y las cosas. Y ese es, por ejemplo, uno de los problemas fundamentales de la magia. Porque ven que, de cierta manera, la magia o incluso la brujería, pues es una especie de problema de filosofía del lenguaje, de filosofía del signo, puesto que tanto la magia como la brujería son la apuesta que voy a encontrar palabras tan adecuadas a la realidad, tan íntimamente vinculadas con la realidad, que el simple hecho de pronunciar estas palabras va a poder tener un impacto sobre la cosa. Es decir, que la magia, de cierta manera, y la brujería igual, pues es la apuesta según la cual voy a manejar de manera tan precisa el vínculo íntimo que existe entre la palabra y la cosa, que al pronunciar la palabra exacta en el momento exacto, voy a poder tener un impacto directamente sobre la cosa. Y finalmente, para ya cerrar esta dificultad, pues también deberíamos reflexionar, tal como lo hace Descartes en un texto, por eso les doy este ejemplo, pues deberíamos reflexionar sobre la naturalidad o el carácter arbitrario que podemos establecer, por ejemplo, entre el reír y la felicidad, o entre el llorar y la tristeza. Si ven que exactamente tal como el problema del bostezo, también debemos preguntarnos cuál es el vínculo, cuál es la relación significativa entre el hecho de sentirse triste y el hecho de expulsar agua por los ojos. O cuál es el vínculo entre el hecho de sentirse feliz y de abrir la boca y mostrar sus dientes para reír. Si ven que todas esas dificultades que podemos hacer remontar al crátilo de Platón y a una única dificultad, ¿cuál es el vínculo entre una palabra y una cosa? ¿Es realmente completamente arbitrario o hay, al contrario,
un vínculo extremadamente íntimo, un vínculo extremadamente profundo. Regresamos entonces a Descartes. Pues la tesis del arbitrario, porque esta es la que defiende Descartes, la tesis del arbitrario del signo que defiende Descartes y la idea según la cual no hay ninguna relación natural entre una cosa y una palabra, también tiene sus argumentos fuertes. Es decir, que en realidad tanto Crátilo como Hermógenes tienen argumentos fuertes. Para dar también algún tipo de argumento fuerte acerca del carácter arbitrario de la relación entre la palabra y la cosa, pues podemos retomar un mismo argumento de Descartes que lastimosamente no desarrolla de manera suficientemente fina. Porque se acuerdan que hemos tomado el ejemplo del hecho de llorar y del hecho de reír. Y tomemos el caso del llorar. Y se acuerdan que les dije que debíamos preguntarnos cuál puede ser el vínculo natural que existe entre el sentirse triste y el expulsar agua por los ojos. Pero en realidad, muchos de ustedes podrían decirme y podríamos decirle a Descartes que es falso que hay un vínculo entre sentirse triste y expulsar agua por los ojos, puesto que en realidad también uno puede perfectamente llorar de felicidad o llorar de risa, por lo que es falso que llorar signifique naturalmente una sola cosa, que sería, por ejemplo, la tristeza. En realidad, llorar puede significar una multitud de cosas diferentes. Y aquí, en este caso, puesto que una misma manifestación natural, como es el hecho de llorar, pues puede en realidad significar dos estados mentales radicalmente diferentes, la tristeza o la felicidad, pues no hay ninguna razón por la cual debería significar naturalmente el uno más que el otro. Por lo que si ven que el simple hecho que podamos llorar de felicidad tanto como de tristeza, pues nos lleva a pensar que entre el estado natural y lo que significa, hay realmente una relación arbitraria y no una relación natural. De hecho, aprovecho para señalarles algo que siempre ha sido para mí un pequeño misterio. Tal vez alguno en los comentarios del video puede explicarme eso. Notarán que reír y llorar no son cosas que juegan exactamente al mismo nivel, puesto que podemos, tal como hemos dicho, podemos llorar de tristeza y también podemos llorar de felicidad. En cambio, reír, podemos obviamente reír de felicidad, reír de alegría, pero difícilmente podemos imaginar a alguien que pueda reír de tristeza. Por lo que cuando solemos oponer el hecho de reír con el hecho de llorar, pues en realidad no están exactamente al mismo nivel. No son simplemente contrarios. La relación que existe entre llorar y reír son relaciones mucho más difíciles, mucho más complicadas. Entonces, si ven, para retomar lo que estábamos diciendo acerca de Descartes, que la relación con la cual Descartes va a pensar la percepción y, por lo tanto, la interpretación que nosotros hacemos de los datos sensibles que la naturaleza nos manda, pues es una interpretación que se va a hacer a raíz del modelo de signo y de manera aún más precisa, a raíz del modelo del carácter arbitrario del signo. En este sentido que bien es cierto que tal amplitud de onda representa para nosotros el color azul, pero hubiéramos podido imaginar, si Dios hubiera querido hacerlo así, que la misma amplitud de onda se represente realmente en nosotros, pues por el color rojo o por el color verde. Por lo que si ven que ahí una vez más Descartes introduce
una ruptura radical entre lo que las cosas son y la manera según la cual nosotros podemos percibirlas. Y es algo muy interesante porque a lo largo de muchos siglos de la historia de la filosofía, siempre se ha pensado la relación perceptiva como una especie de relación mimética, como una especie de relación pues puramente representativa. Mis sentidos me representaban al mundo. Si ven que con Descartes vamos a tener que pensar otro tipo de relación. Con Descartes de repente salimos del modelo de la representación y vamos a entrar dentro del modelo de la significación. Y este modelo tiene una consecuencia muy dura en lo que se refiere a lo que Descartes llama la fábula del mundo y a la misma posibilidad del conocimiento. Puesto que si nuestra percepción del mundo tiene una relación totalmente arbitraria con lo que el mundo realmente es, pues esto significa que nunca podremos realmente conocer la razón profunda de las cosas, o por así decirlo, su razón de ser. ¿Podemos llegar a saber lo que las cosas significan para nosotros? Pero en ningún caso podremos llegar a saber lo que significan o bien para la persona o bien para la entidad que las ha creado. Así la relación de significación, la relación perceptiva pensada a la luz del concepto de significación, pues aleja aún más el mundo de las cosas del mundo de los objetos y por lo tanto complica aún más la relación de conocimiento entre el sujeto y el objeto. Y si ven que hay una especie de línea en la filosofía de Descartes que estamos constantemente encontrando desde las mismas reglas para la dirección del espíritu, y es esta idea de una separación radical entre las cosas en sí y las cosas para nosotros, o por así decirlo, entre la ontología y la epistemología. Y, ya como hemos comentado varias veces, uno de los puntos más importantes de la metafísica, pues será justamente intentar remendar esas fracturas, intentar remendar esos dos mundos. Y por esta razón, por esta fractura que introduce, aquí la vemos una vez más claramente en la física, por esta fractura que introduce Descartes, pues podremos ver en el capítulo 5 del mundo que el mismo Descartes habla de su física de manera explícita, tal como si fuese una fábula. Les cito esta frase porque es una de las más famosas de Descartes. Tratado del Mundo, capítulo 5, cito. Pero, para que la extensión de este discurso os sea menos molesta, quiero envolver una parte del mismo en la invención de una fábula, a través de la cual espero que la verdad no dejará de aparecer suficientemente y no será menos agradable que si la expusiera al desnudo. Si ven que el mismo Descartes va a llegar a decir que la totalidad de su discurso físico es una especie de fábula sobre lo que sucede en el mundo en sí. ¿Por qué razón es una fábula? Pues porque en realidad la física solo tiene acceso a lo que es el mundo para nosotros. La física nos va a hablar de colores, de sonidos, de temperaturas, pero eso bien entendemos que es una especie de mundo ficticio. Es el mundo dentro del cual viven los animales humanos que interpretan al mundo a la luz de lo que el cuerpo humano nos permite interpretar con nuestros diferentes órganos. Sí, pero es una ficción, es un mundo un poquito fantasmático, no es realmente el mundo tal como existe. De ahí que el mismo Descartes vaya a decir que toda su física es una especie de fábula. Y para cerrar con los problemas de la física, hay una última tesis que deben absolutamente conocer de Descartes porque
tal como la tesis de la creación de las verdades eternas, es una tesis extremadamente sorprendente y que tiene consecuencias filosóficas muy duras. Es la tesis que se conoce como la tesis de la creación continua, o de vez en cuando verán en los libros la tesis de la creación continuada. Y tal como hemos visto para la tesis de la creación de las verdades eternas, pues esta vez en el capítulo 7 del mundo aparece esta tesis extremadamente sorprendente, aquella de la creación continua. Así habremos visto, pues en esta clase, que Descartes creó varios conceptos y varias tesis que si bien no pasaron a la posteridad más allá del siglo XVII, pues son sin embargo sumamente importantes para entender no solo la filosofía de Descartes, sino además la modernidad. Y esta tesis de la creación continua aparece de manera evidente y sin absolutamente ninguna demostración. Es decir, que es una tesis que a Descartes le parece tan obvia y le parece tan evidente que ni siquiera se da la pena de demostrarla. Y en realidad, esa tesis de la creación continua también conlleva, y por eso nos interesa filosóficamente, porque conlleva toda una nueva definición del concepto de naturaleza que podría ser a su manera una de las marcas más importantes de la naturaleza. ¿Se acuerdan que una de las críticas fundamentales que le hace hoy en día, por ejemplo, la ecología política a la naturaleza, pues es el hecho de haber reducido la naturaleza a una especie de objeto, que por lo tanto podemos dominar, maltratar, utilizar, etcétera, etcétera? Si ustedes son ecologistas políticos, pues tienen en parte como enemigo número uno a Descartes. ¿Por qué razón? Pues justamente por lo que vamos a ver ahora, por haber hecho de la naturaleza un concepto muy diferente al concepto de naturaleza, es decir, al concepto de physis, tal como aparecía en la filosofía griega. Y para comenzar entonces les cito pues, este famoso capítulo 7 del Tratado del Mundo de Descartes, en el cual aparece esa tesis de la creación continua. Cito: en primer lugar, sabed que no entiendo por naturaleza ninguna diosa o cualquier otro tipo de poder imaginario, sino que me sirvo de esta palabra para significar la misma materia en tanto la considero con todas las cualidades que le he atribuido, comprendidas simultáneamente y bajo la condición de que Dios la conserva del mismo modo que la ha creado. Es en esta última frase que aparece lo más importante y que aparece la tesis de la creación continua, con esta idea según la cual Dios la conserva a la naturaleza del mismo modo que la ha creado. Y ahí vemos en esta cita cuánto Descartes desrealizó ontológicamente a la naturaleza. Primero porque en muchas culturas, en realidad en casi todas las culturas humanas, la naturaleza siempre ha sido el símbolo de la divinidad y más precisamente el símbolo de la divinidad femenina, por toda esta idea de el crecimiento, la generación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta primera frase cartesiana es ya de por sí violenta. Cuando Descartes dice, en primer lugar, sabed que no entiendo por naturaleza ninguna diosa, pues ya está en ruptura con siglos y siglos de traducción humana. Y se acordarán que en la misma filosofía griega, el cosmos, pues está sumamente vinculado a la divinidad, ya que esta misma naturaleza está regida por el famoso logos, es decir, por el famoso orden divino. Y muchas filosofías piensan un ser propio de la naturaleza, un estatuto casi orgánico de esta, que hacen de ella una especie de
de gran ser vivo, una especie de gran organismo, casi como un gran animal con su propio orden biológico, pero también de vez en cuando con sus caprichos que nos manda lluvias, sus momentos de furia que nos manda terremotos, pero si ven que la personalización de la naturaleza pues ha sido uno de los puntos más importantes no solo de la historia de la filosofía, sino también probablemente de la misma historia de la humanidad. Y como vemos en la cita que acabamos de leer, pues con Descartes estamos en una concepción radicalmente opuesta a esta. La naturaleza no tiene ningún espesor ontológico, ya que no solo Dios la crea, lo que podrían aceptar muchas filosofías, sino que además, y ese es el punto clave, la vuelve a crear en cada momento de la historia. Es decir, que no es que un Dios, tal como se piensa de vez en cuando, haya creado una vez a la naturaleza con sus propias fuerzas y que ella se pueda mantener en el ser a lo largo de los siglos utilizando sus propias fuerzas, utilizando su propia personalidad o diríamos su propia inercia. Si ven que en la filosofía de Descartes, Dios vuelve a crear a la naturaleza en cada momento, con el mismo gesto que la ha creado la primera vez. Es la famosa frase, pues, Dios la conserva del mismo modo que la ha creado. Por lo tanto, si ven que cuando pensamos a la luz del concepto de creación, podemos pensar de dos maneras radicalmente diferentes. O bien piensan que hubo una creación, que Dios creó al mundo, que se retiró del mundo y que ahora el mundo se sigue desarrollando por su propia inercia, por sus propias fuerzas. Pues eso no es para nada la lógica de la creación tal como la entiende Descartes. La tesis de la creación continua consiste en decir que en cada momento, sin que Descartes precise lo que llame un momento, es en cada segundo, es en cada microsegundo, en cada nanosegundo, en cada picosegundo. Descartes nunca precisa eso. Es en cada momento que Dios vuelve a recrear a la naturaleza constantemente, dentro de una creación que nunca conoce fin. De ahí la creación continua. Y esta tesis extraña debe interrogarnos como mínimo por dos razones diferentes. Es decir, que una vez más, detrás de esta tesis que podría parecer física, debemos ir a buscar cuáles son los fundamentos filosóficos, qué hay de filosófico detrás de eso. En el caso de Descartes, entonces, debemos cuestionar esta tesis de la creación continua para entender a qué necesidades filosóficas responde. Y para hacer esto hay que entender primero, como siempre, pues su carácter problemático. ¿Qué tipo de dificultad plantea esta tesis de la creación continua? Y el primer punto teórico difícil que plantea, pues es lo que les acabo de señalar, es que Descartes nunca precisa lo que llama un momento. Una vez que hayamos podido aceptar que Dios recrea al mundo en cada momento, pues no sabemos exactamente lo que significa un momento. Cada cuantos Dios vuelve a actualizar el mundo, a recrear al mundo. Pues esto lastimosamente Descartes nunca lo precisa. Pero hay algo más grave y algo más interesante, que es el punto siguiente. Si es que aceptamos realmente esta tesis de la creación continua, pues debemos de manera casi necesaria cuestionar el estatuto de la causalidad en la filosofía de Descartes. Y obviamente la causalidad es uno de los conceptos fundamentales de la física. Es decir, que si Descartes hace física, en algún momento necesita cuestionarse acerca de la causalidad. ¿Y por qué razón la tesis de la creación continua nos hace plantear el problema de la causalidad?
Pues por una razón muy simple. Si Dios vuelve a crear el mundo en cada instante, pues significa que el estado T del mundo no depende del estado T menos uno del mundo, puesto que tanto el estado T menos uno del mundo y el estado T del mundo provienen directamente de manera vertical de Dios mismo. Si estamos dentro de las filosofías que piensan la creación de manera única, si pensamos que hubo una creación y que después el mundo sigue desarrollándose con sus propias fuerzas, pues ahí obviamente estaríamos en una filosofía de la causalidad horizontal. Hubo una causalidad creativa una primera vez, Dios creó al mundo, pero a partir de esta creación, pues es el pasado que determina el presente. Es el estado T menos uno del mundo que determina el estado T del mundo. Y dentro de un mundo así, bien podemos entender cómo funciona la física, pues simplemente porque existe una causalidad interfenomenal o una causalidad horizontal. Pero sí ven que la tesis de la creación continua justamente anula esta causalidad horizontal, puesto que va a decir que cada momento del mundo depende de una causalidad vertical. En cada momento del mundo, Dios vuelve a recrear al mundo. Por lo tanto, ya no es el pasado que causa el presente, puesto que es Dios verticalmente que va a causar al presente recreando constantemente los diferentes estados del mundo. Y todos bien entendemos que a partir del momento en el cual ya no va a existir causalidad entre los fenómenos de manera horizontal, sino únicamente una sucesión de causalidades verticales, pues ¿cómo vamos a poder hacer ciencia? ¿Cómo va a ser posible la física dentro de un mundo de causalidad estrictamente vertical? Y sin embargo, lo interesante para nosotros de esta tesis pues, es que nos permite precisar varios puntos de la filosofía de Descartes, porque eso es lo que aquí nos interesa. Y primero, pues tal como lo ven, ya que Descartes no precisa lo que es un momento para él, pues vemos que toda su física es una física a priori, es decir, es una física que se basa en la metafísica y no en la simple observación. Y de hecho, podemos ver en el mismo texto de Descartes varios momentos en los cuales él mismo dice que su física se basa de manera prioritaria en el concepto de Dios, o obviamente en el concepto de Dios tal como él lo entiende, tal como si toda su física dependiera en última instancia de una metafísica que debe aclarar el problema divino. Así, nuestra ciencia no proviene de nuestros sentidos, sino directamente de nuestro entendimiento y de nuestros conceptos. Y esto aparece de manera muy clara cuando Descartes mismo trata de la existencia real de las dos primeras reglas de su física. Les leo algunas líneas del capítulo 7 del Tratado del Mundo para que vean en qué medida toda la física cartesiana depende en realidad de su metafísica. Leamos. Pero, aunque todo lo que nuestros sentidos han experimentado en el mundo verdadero pareciera ser manifiestamente contrario a lo que contienen esas dos reglas, las dos primeras reglas de la física de Descartes, aquí no importa cuáles son, la razón que me las ha dictado me parece tan fuerte que no puedo dejar de suponerlas en el nuevo mundo que os describo. Y, en efecto, ¿qué fundamento más firme y sólido podría encontrarse para establecer una verdad, aunque se escogiera a capricho, que la misma firmeza e inmutabilidad de Dios? Entonces, si ven que
Uno de los puntos importantes que vamos a poder sacar nosotros filosóficamente de esta tesis de la creación continua, a pesar de todas las dificultades que plantea, pues es que la física cartesiana es ante todo una física que debe responder a conceptos metafísicos. Segundo, esta tesis de la creación continua nos permite volver a ver, tal como ya habíamos visto en el caso de la teoría de la creación de las verdades eternas, pues que la característica más importante del Dios cartesiano es su omnipotencia. Y efectivamente, si ven que darle cierta consistencia ontológica a la naturaleza, pues es asumir que algo existe fuera de la voluntad inmediata de Dios, o como mínimo, que algo existe en paralelo y de manera autónoma, lo que podría dejar pensarnos que, si bien la naturaleza dependió de Dios en el momento de su creación, su ser es algo autónomo e independiente ahora, lo que obviamente tiende a limitar el poder y la omnipotencia divina. Si ven que bien entendemos que si pensamos que hubo una sola creación y que después la naturaleza se desarrolla por sí sola, pues de cierta manera le estamos dando demasiado poder a la naturaleza y le estamos quitando un poquito de poder a la entidad divina, puesto que Él la creó una vez y de ahí ella se estaría desarrollando por sí sola de manera autónoma a su lado. Cuando la tesis de la creación continua, si ven que vuelve a establecer una dependencia directa y una dependencia casi infinita, puesto que se da en cada momento, pues una dependencia infinita entre la naturaleza y Dios. Por así decirlo, sin Dios, la naturaleza no es absolutamente nada. Por decirlo en términos conceptuales de Descartes, pues las leyes de la naturaleza no son realmente leyes de la naturaleza, tal como si pertenecieran a una entidad autónoma que podríamos llamar la naturaleza, sino son al contrario y más bien leyes para la naturaleza que dependen radicalmente y exclusivamente de la entidad divina. Y en fin, debemos decir una vez más que si la física sigue siendo posible en Descartes, y obviamente es posible, puesto que el mismo Descartes desarrolló toda una física, pues es porque algún tipo de respuesta, algún tipo de solución vamos a poder encontrar a la dificultad de la ruptura de la causalidad horizontal para establecer exclusivamente causalidades verticales entre Dios y la naturaleza. ¿Por qué razón, a pesar de la tesis de la creación continua, sigue siendo posible la física en Descartes? Pues simplemente porque la voluntad de Dios es estable y que de por su perfección no puede cambiar, o como mínimo, tal como hemos visto la semana pasada, no puede querer cambiar. Pero si ven que la física es posible no porque existe un movimiento inercial en la naturaleza que nos permite establecer relaciones de causas y de efectos, sino que la física es posible porque, a pesar que Dios esté recreando a la naturaleza en cada momento, pues no la está recreando de manera caótica, en este sentido que no estoy yo aquí mismo ahora en Quito, un segundo después en París, un segundo después en Buenos Aires, sino que estoy, a pesar de las recreaciones constantes del mundo, en el mismo lugar, y me parece que hay una especie de coherencia entre los diferentes momentos del mundo, no porque existe de manera causal esta coherencia, sino porque como la voluntad de Dios es estable y a pesar de que podría cambiarla, no puede querer cambiarla porque es perfecto, pues tenemos la sensación que
todos los diferentes momentos del mundo se siguen, que hay cierta coherencia entre ellos y que parecen provenir los unos de los otros. Así, paradójicamente, el gran racionalista que es Descartes nos sigue proponiendo una física a priori, que si bien no hace de Dios un ser que debemos conocer para entender al mundo, puesto que Dios no se puede conocer, pues hace sin embargo de él el garante último de todos los conocimientos posibles, así como de toda ciencia posible. Tanto la tesis de la creación de las verdades eternas como la tesis de la creación continua, pues nos permiten pensar la necesidad que tiene Descartes de analizar el fundamento metafísico de la ciencia. Así vemos que del Descartes científico al Descartes filósofo hay un vínculo intelectual muy preciso, muy claro y además necesario. Y también debemos determinar pues, el papel y la posición de Dios dentro del sistema. Bien entendemos que en Descartes Dios sigue ocupando un papel fundamental y también el papel de fundamento, pero ya no es un fundamento que se establece según las categorías del conocimiento ni de la dependencia de las esencias, sino es el papel del fundamento en tanto que simple garante. Así, el científico, si bien no necesita a Dios en el despliegue de su ciencia, lo necesita de manera inevitable como garante existencial en la misma posibilidad del proyecto científico. Bien, vemos aquí que, a la diferencia de lo que habíamos visto en las reglas para la dirección del espíritu, en el mundo, de repente, pues Dios parece afirmar de manera explícita el carácter no suficiente del objeto. Bien es cierto que voy a conocer objetos, bien es cierto que mi mundo del conocimiento se va a mover exclusivamente dentro del campo de los objetos, pero incluso para poder garantizar que este mundo de los objetos tiene algo que ver con el mundo exterior, tiene algo que ver con el mundo de las cosas, voy a necesitar necesariamente algún tipo de garante que es el que vamos a llamar a Dios. Así ven que por todas partes, cual sea en última instancia la tesis del Descartes científico que vamos a intentar analizar, siempre nos va a remitir en última instancia a la necesidad de hacer metafísica, a la necesidad de buscar algún tipo de fundamento metafísico a la ciencia, razón por la cual dedicaremos en las próximas sesiones varias horas a intentar analizar el texto más increíble, a la vez más potente intelectualmente y más lindo, porque veremos que es una especie de aventura intelectual de Descartes, que son justamente las Meditaciones Metafísicas de 1641. Así que ahora sí nos vamos a lanzar de manera directa en la metafísica cartesiana. Muchas gracias por su atención a la sesión de hoy. Nos vemos dentro de una semana.